Hola, ¿qué tal, hermanitas? Bienvenidas a este estudio. Ya sé que es un estudio para mujeres, no se equivocaron, ya se los dije la semana pasada. Nada más estoy cubriendo a mi mamá un par de semanas porque está cuidando a su mamá que la operaron. Gracias a Dios todo va bien, pero bueno, van a tener el privilegio, el infortunio de tenerme que soportar un par de semanitas más. Y vamos a continuar con el tema que nos quedamos la semana pasada, que es características de un líder, y vamos a ver la parte 2. Recordándole un poco en qué nos quedamos, vimos que una de las características de un líder era el ser un guerrero. Vimos que otra de las características era el que un líder se sujeta a su autoridad espiritual, y vimos también que un líder es un apoyo a los pastores. Hoy vamos a ver 3 características más que nos van a ayudar a saber cómo ser mejores líderes en nuestras casas, en nuestros trabajos o en cualquier papel que estemos desempeñando. Pero antes de comenzar, quiero que pongamos este tiempo en manos de Dios. ¿Qué le parece si oramos para empezar? Señor Jesús, te damos muchísimas gracias por este día y por este tiempo y por este espacio, y también por estos medios de los cuales podemos aprender de tu palabra, por medio de los cuales, Señor. Te amamos, Señor Jesús, y te agradecemos el tener estos espacios y estos tiempos para aprender de ti. Queremos que se tatúe en nuestros corazones y en nuestras mentes tus enseñanzas. Queremos reflejarte cada día más, Señor. Queremos aprender a descansar en ti, a reflejarte cada día, a hacer luz en medio de las tinieblas, y en medio de estos tiempos que estamos atravesando, queremos también reflejar esa paz que viene de lo alto, que viene de ti, Señor Jesús. Te amamos, te bendecimos y ponemos este tiempo en tus manos. Habla a nuestros corazones, te lo suplicamos, y hoy quitamos toda barrera que podamos tener en nuestro corazón y en nuestra mente para poder recibir por completo la enseñanza del día de hoy. Te amamos y en tu nombre oramos. Amén y amén. Si lo recuerdan, la semana pasada estábamos estudiando el versículo el capítulo 17 del libro de Éxodo, y estábamos leyendo del 8 al 16. Hoy vamos a continuar con parte de estos textos para ver las siguientes características de un líder. Y la siguiente característica considero que es de las principales, que no solo un líder, sino todo hijo de Dios debe de saber, que es que nuestra fortaleza se encuentra en Dios. No está en ti o en mí, o en si tienes un carácter fuerte o no, o si te sientes muy fuerte o muy débil. Nuestra fortaleza viene de Dios, y tenemos que entenderlo como hijos, como hijas de Dios. Si entendemos esto, va a ser mucho más fácil que descansemos en Dios y que podamos seguir adelante sin importar la situación que venga. Fortaleza proviene del hebreo os y significa estar completo. Fuerza, seguridad, viene también de otra palabra hebrea que es azar, se escribe con Z, azar, que quiere decir ser resistente, ser resistente. Hay ocasiones en que como líderes o como personas o como hijos de Dios podemos entrar a veces en depresiones o en cansancios, o no darnos cuenta de que Dios es nuestra fortaleza y desanimarnos. Es común que a veces pase esto. A veces uno ha orado, ha leído la palabra de Dios, pero llega un punto en el que tal vez te cansaste, o ya querías tirar la toalla, o la situación empezó a rebasarte. Llega un punto en el que quizá ibas bien, pero algo pasó que empezó a rebasarte la situación, y te tiró, o te hizo sentirte desanimado, desanimada. Y es importante que sepamos que nuestra fortaleza proviene de Dios, y vamos a verlo a la luz de la Biblia. Lo primero que tenemos que entender es que solos y solas no podemos, que Dios es el que nos ayuda a edificar y a hacer su obra. Vámonos por favor a Salmo 127:1. Salmos 127:1. Con estos versículos que vamos a estar leyendo, vamos a aprender, vamos a ver qué es de lo que nosotros somos responsables y qué no. Hay cosas que tú y yo no podemos hacer, aunque queramos, que no nos tocan a nosotros hacer. Y Salmo 27
127:1 dice lo siguiente: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si no es Jehová quien edifica la casa, lo que tú y yo queramos hacer en nuestras fuerzas no va a ser suficiente. No va a servir de nada, no va a aprovechar. Porque tú y yo tenemos un tope, un límite. Llega un punto en el que yo ya no puedo hacer más, en el que ya traté con mis fuerzas y no podía. Por esto es importante que confiemos en Dios. Vayan buscando, se lo suplico, Jeremías 10:23. Jeremías 10:23. Y nos va a ayudar a ver y a entender que ustedes y yo no somos los que ordenamos nuestros pasos. No tenemos el poder, la fuerza para hacer eso. Esas cosas le tocan a Dios. Jeremías 10:23 dice lo siguiente: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Es decir, vamos a leerlo otra vez. Conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. Tú y yo no podemos ordenar nuestros pasos para el futuro. No sabemos, no podemos, no tenemos ni el conocimiento, ni la fuerza, ni la resistencia tú y yo para hacer eso. No los conocemos. Dios es el que conoce los caminos, Dios es quien los traza. Es evidente que uno puede desviarse de los caminos de Dios. No podemos escapar meramente de Él, de su poder, de su voluntad, pero sí nos podemos a veces desviar de su camino. Y eso tiene cosechas y se cosecha gravemente cuando no entendemos que Dios es quien ordena nuestros pasos, que Dios es quien traza el camino. Y en ti y en mí está el querer seguir la voluntad de Dios. Pero tú y yo no podemos trazar nuestro propio camino y querer invitar a Dios a ese camino. Eso no nos toca a ti y a mí. Tenemos que entender que Dios tiene el control de las cosas, que nos tenemos que alinear a su voluntad, no alinearlo a Él, a nuestra voluntad. Vamos a ver, por favor, también lo que dice Juan 15:5. Juan 15:5. Y ahora sí va a aparecer esgrima, pero que no haya de que a Chuchita la bolsearon y de que no, ¿cómo crees que mi fuerza está en el Señor? No, por supuesto que sí. Y vamos a leerlo. Juan 15:5 dice lo siguiente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Nada podemos hacer. Separados de Dios, nada podemos hacer. Tú puedes pensar, y te mencionaba hace rato, que tienes un carácter fuerte, que tu vida difícil te ayudó a aguantarlo todo, pero separados de Dios no podemos hacer nada. De nada te sirve tu fuerza, de nada te sirve tu carácter, de nada te va a servir tu resistencia cuando te enfrentes a cosas que te superan, que las hay, porque separados de Dios nada podemos hacer. Tal vez ya te ha pasado incluso que tienes, te decía, un carácter fuerte o que tienes cierta resistencia, pero hubo una situación, hubo algo que te sobrepasó, que fue más que tú, que pudo más que tú. Y en ese momento no nos queda más que recurrir al Señor y reconocer que separados de Él nada podemos hacer. A mí me gusta mucho la historia del rey David cuando se enfrenta a Goliat. Y si bien todos conocemos esta historia, a mí me llama la atención por qué el pueblo de Israel no se peleaba contra este hombre. Cabe destacar que ya eran guerreros, eran soldados. De los que se estaba mofando Goliat, eran soldados y eran guerreros. No era la primera guerra que peleaban. Ellos sabían de guerra, sabían de estrategias militares, eran guerreros. Sin embargo, hubo ese que parecía ridículamente grande, ese obstáculo que parecía ser más grande que ellos. Y ese obstáculo fue el que los hizo dudar, los hizo temer, los hizo no estar conformes con enfrentarse contra ese enemigo. ¿Por qué? Porque sabían que en sus fuerzas iban a perder y se les olvidó que era Dios quien iba con ellos. En el momento que David ve a Goliat,
Él supo, dijo, ¿quién es este como para que se mofe de los hijos de Dios? Y cuando se fue a pelear con él, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, yo voy a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú provocaste. Él sabía que la fuerza no venía de él, que al que estaban retando no era él, era a su Dios. Hermanitas, hermanos que puedan estar escuchando esto, la situación ahorita para algunos ya está en ese límite que parece ridículo. Ya está en ese límite que parece rebasarnos, pero debemos entender que nuestra fortaleza viene de parte de Dios, no de nuestras circunstancias, no del super trabajo que yo tenía, o del super ingreso que yo tenía, o del super ahorradito que yo tenía. No, nuestra fortaleza, nuestro sustento viene de Dios. Una vez que entendemos esto, un líder va a buscar esa fortaleza en Dios. Por último, te quiero leer 2 Corintios 3:5. 2 Corintios 3:5. Tenemos que entender que nuestra competencia proviene de Dios. Y en esencia es lo que dice 2 Corintios 3:5. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra competencia proviene de Dios. Separados de Él, nada podemos hacer. Yo soy la vid, vosotros el pámpano. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Estando con Dios, podemos lograr, hermanos, lo que sea. Podemos alcanzar esas bendiciones, esa tierra prometida, eso que Él tiene para nosotros. Pero una característica fuerte que debiéramos tener todos los hijos de Dios, y en particular cualquier líder, es el hecho de que sepa que nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, proviene de Jehová, proviene de Dios, proviene de arriba. Cuando entendemos esto, podemos ser líderes más fácil. Porque entonces ya puedo y aprendo a depositar mis cargas en Dios, no en mí, no en mi fuerza, no en mis lomos. No me cargo todos los problemas que tienen mis hijos, me los echo al lomo y yo me los llevo. No, mi fuerza viene de Dios. Y Él sí puede con ese gigante, Él sí puede con esta situación, Él sí me puede fortalecer cuando me encuentro desanimado por las situaciones que esté enfrentando. En medio de la debilidad, Dios nos levanta. Un líder espiritual sabe descansar en Dios porque se apropia de las promesas que Él nos da en su palabra. En el caso del capítulo, del versículo que estamos viendo en Éxodo 17, el 11 y 12, quiero repetírselo, dice lo siguiente. Éxodo 17, versículo 11, dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y nos vamos a enfocar un poquito en esta palabra levantar las manos. Le mencionaba la vez pasada que levantar las manos simbolizaba un Señor te necesito, un me rindo ante ti, un dependo de ti, un necesito tu protección. Significaba distintas cosas. Pero todo este versículo, o estos dos versículos que les leí, tienen una interpretación simbólica que me gustaría que definamos a continuación. La primera sería el hecho de levantar las manos. Cuando dice que alzaba Moisés su mano, significa varias cosas, entre ellas las que ya le dije. Significa también un necesito que me cargues, significa también un necesito de ti, un necesito tu abrazo, un no soy yo, eres tú. Significa varias cosas. El alzar las manos era rendirse a Dios y reconocer que de Él estaba proviniendo la victoria. La segunda que vemos es el cansancio. Dice que Moisés se cansaba. Esto nos habla también de un cansancio que pudiera ser espiritual. Es normal, te decía, que entre hijos de Dios a veces te canses. Te puede pasar a ti, me ha pasado definitivamente a mí, que estás orando, te estás poniendo la pila con Dios, ibas bien, pero te cansas.
Lo que te decía hace rato, la situación a veces te agota. Y hay un versículo en Salmos 69, 1 al 3, que me gustaría que leamos juntos, porque nos habla de cuando alguien que consideramos un héroe de la fe, como era el rey David, se cansó. Entonces vamos a leer, por favor, Salmos 69, 1 al 3. Y dice lo siguiente, Salmos 69, 1 al 3, dice: Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enrojecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Uno pudiera leer esto y pensar, bueno, ¿que Dios no lo contestaba? ¿O que Dios no lo escuchaba? No, sí, y vemos cómo al que clama a él, Dios le responde. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Pero a veces es necesario clamar, y clamar es distinto a orar. Cuando tú y yo oramos, estamos platicando con Dios. Eso está perfecto y no lo debemos dejar de hacer. Pero clamar es perder el estilo. Alguien que clamar, la palabra clamar tiene distintas definiciones. En casi todas ellas involucra la palabra gritar o dar voces de auxilio. Alguien que clama está perdiendo el estilo. Es alguien que ya no le importa si se ve bonito, si se ve feo, si me oyó el vecino o no, si me vieron. Es un Señor, ayúdame. Y a veces uno está exhausto de la situación. A veces uno ya se cansó de oír que se murió fulanito y luego se murió sutanito y luego fulanito ya está enfermo. Y a veces eso cansa, a veces agota. Ya no queremos saber de esto, sin embargo seguimos en medio de ello. Y aquí es importante no solo clamar, no solo ubicar que a veces puede llegar el cansancio a nuestra vida, pero tener la solución a esto. Y la solución a esto es sentarse en la roca. Moisés se cansaba de estar parado, se cansaba de levantar las manos. Pusieron una roca para que él se sentara. Y simbólicamente esto significa bastante, porque para nosotros que somos hijos de Dios, entendemos que es Cristo la roca sobre la cual debemos descansar. Entonces, si bien puede haber cansancio espiritual, que dice que las manos de Moisés se cansaban, y que vimos un ejemplo de que David, por ejemplo, también se cansó, sentarse sobre la roca es descansar en Cristo la roca, es descansar en el Señor. Y hay veces donde este descansar en el Señor va a requerir acción de nuestra parte. Va a requerir el que sigas caminando. No es nada más siéntate en tu cama y espera que Dios resuelva todo. No. Es descansar en que Él tiene el control de la situación y seguir hacia adelante. Y seguir hacia adelante. Un pastor que nos daba un devocional el día de ayer nos explicaba y nos recordaba cómo cuando Moisés se encuentra al mar rojo, tenían al enemigo detrás, el mar enfrente, y no había de otra más que seguir caminando. Oye, pero hay el mar, sigue caminando y se va a ir abriendo. Ahora los de hasta adelante podían ver, ¿no? El mar se estaba abriendo, podían ver el milagro, pero imagínate el que iba hasta atrás. Yo me imagino la situación y me imagino cuando se detuvieron recién. Había una columna que impedía que el enemigo pasara, pero ellos sabían dónde estaba el enemigo. El enemigo venía detrás de ellos. Y ya me imagino a Moisés deteniéndose, ok, aquí está el mar, y a los de atrás preguntándose, frenan todos y, oye, ¿qué pasó? No, pues no sé, pregúntale al de delante, no, pues no. Y ya, se pasa la voz y llega hasta Moisés, oye, ¿que por qué nos detenimos, manito? Ah, es que está el mar. Ah, ok, ¿qué les digo a los de atrás? Que me aguanten tantito. Ok, y pasan la voz, imagínate el de hasta atrás así, ah, ok, aquí me espero. Pero imagínatelo, o sea, el enemigo atrás, tú dices, oye, al primero que van a ensartar con esas lanzas va a ser a mí, ¿no? O sea, aváncenle, manitos, muévanse. Pero después venía el mar. Imagínate cuando se enteraron, es que lo que está enfrente es el mar. Y de repente todos caminen. Oye, pues ¿cómo que caminemos? ¿No quedamos que estaba el mar enfrente? Caminen. ¿Por qué? Sabiendo que Dios va a abrir el paso,
que Él es quien va delante de nosotros. Lo vamos a ver más adelante, pero que Él es nuestro estandarte, que Él es quien nos respalda. Y con eso quiero pasar al siguiente punto. Otra característica de un líder es que un líder sabe que Dios lo respalda. Un líder sabe que Dios lo respalda. Vemos en Éxodo 17:15, dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová Nisi quiere decir Jehová es mi estandarte. Es mi estandarte, es mi bandera. ¿A poco no se siente bonito cuando estamos viendo las Olimpiadas? Que ahorita, bueno, ya se pasaron al siguiente año, pero cuando estamos viendo las Olimpiadas y ves a tus paisanos mexicanos y los ves llevando tu bandera, ¿sabes cuál es el país que los representa? ¿Sabes que es tu México lindo y querido? O de la nación que sean, llevan una bandera. Tú sabes por la bandera cuál es la nación que los respalda y a quiénes están representando. Es bien importante que como hijos de Dios sepamos cuál es nuestra bandera, que nuestra bandera es Cristo, que Él es nuestro estandarte y que eso llevemos delante. No solo como banderita, no solo con una playera con el pececito que diga Ixoye, sino que nuestra vida refleje que Jesús es nuestro estandarte, que Él es nuestra manera de vivir, que Él es lo primero en nuestra vida, que Cristo es nuestro estandarte. Y eso no hay otra manera de reflejarlo más que con nuestra manera de vivir. Un líder tiene que saber que Dios es quien lo respalda. Una vez que sabes que Dios es quien te respalda, vas caminando por la vida más fácil. Para todo aquel que se ha parado en un penal, en una cárcel o en la calle a predicar, no hay de otra si no te sabes respaldado por Dios. Porque sabes que tú no eres más fuerte ni eres mejor que la gente a la que le estás hablando. Pero el que está en ti, ese es el que prepara el camino, ese es el estandarte, Él es nuestra bandera. Y Él se debe de dar a notar en medio de la situación que estemos atravesando. Hermanita que nos escuchas o hermano, en tu casa se debe de notar que Cristo es el estandarte, que Él es a quien seguimos, que Él es nuestro representante, que yo soy un atleta suyo, que yo corro en nombre de Él, que camino, que avanzo hacia la meta por causa de Él y para Él y por Él. Cuando sabemos esto, nos compromete en buen sentido a hacer las cosas de mejor manera. Un atleta, te decía, que esté en las Olimpiadas, quiere hacer lo mejor que se puede, quiere hacerlo lo mejor que se pueda. Tal vez no gane el primer lugar, pero imagínate qué feo se sentiría que estén todos en la línea de arranque en una carrera de 400 metros, haya un mexicano ahí y cuando arranque empiece a caminar o a trotar y lo veas así y digas, no, paisa, échale, córrele. No te pido que ganes, pero da todo de ti, dalo todo de ti. Así debemos ser cuando nuestro estandarte es Cristo. Imagínate qué tanto más, de que se note. Avienta la carne al asador, hermanita, hermano. Que se note que Cristo es nuestro estandarte, que Dios es quien nos respalda. En el caso de David, por ejemplo, se notaba. Cuando fue a enfrentar a Goliat, se notaba quién era su estandarte y lo dijo. Ay, pues ¿qué le dice Goliat? ¿Qué soy perro para que vengas a mí con palos? Yo me imagino que él pensó, pues tú lo dices. Pero no, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Yo voy a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú desafiaste, a quien tú provocaste. Así debemos enfrentar nuestra vida, sabiendo que Dios es quien nos respalda. La siguiente característica es, un líder sabe adorar a Dios. Y de este tema es la última característica que vamos a ver ahorita de un líder, que es que un líder sabe adorar a Dios. Escuchamos esta palabra constantemente, adorar. Hay que ser verdaderos adoradores. Es necesario que el que me adore en espíritu y en verdad. La adoración. Lleva tu alabanza, tu adoración a Dios. Y uno dice, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de la adoración? Ahorita lo vamos a estudiar. Pero vamos primero a Éxodo 17:15. Otra vez. Dice, y Moisés edificó un altar. Moisés edificó un altar.
Más adelante vemos que su nombre fue Jehová Nisi, que es Jehová es mi estandarte. Ok, pero Moisés edificó un altar. ¿Por qué hizo esto? Hizo esto para que se supiera que la batalla que se peleó aquel día no se ganó porque Moisés levantó las manitas. No se ganó porque los guerreros le echaron muchas ganas. Se ganó porque Dios estaba con ellos. Y había que darle la gloria, la honra, la alabanza a Dios. Vayan por favor a Salmo 107, 21. Salmo 107, 21. Y vamos a empezar a aprender. ¿Qué onda con esto de las alabanzas? ¿Qué me toca hacer con esto de alabar a Dios? ¿A qué se refiere Dios con esto? Salmos 107, el Salmo 107, 21 dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas, para que los hijos de los hombres ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Dios está en busca de verdaderos adoradores. Vayan por favor a Juan 4:23. Juan 4:23. Vamos a aprender hoy qué es ser un verdadero adorador, por qué nos pide Dios que lo adoremos en espíritu y en verdad, y qué significa eso. Juan 4:23 dice lo siguiente: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esto es importante, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, otra vez en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. ¿Te diste cuenta de cuántas veces menciona que adoren? Va de nuez. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. 6 veces habla sobre adorar. Yo me acuerdo cuando leí estos pasajes decía, ok, adorar, lo he oído toda mi vida. Pero ¿qué es adorar? ¿Cómo adoro a Dios? Porque a veces vemos que lo podemos hacer con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. A veces vemos que lo adoramos también con nuestras alabanzas. A veces vemos que lo adoramos con una buena actitud en nuestro corazón. A veces vemos que lo adoramos postrándonos a Él. Pero uno dice, ¿qué es adorar? Ok, adorar proviene del griego proskuneo. Proskuneo. Se escribe con K, prosku, esa es una K-U. N, E con acento, O, proskuneo. Y fíjense lo que significa. Significa besar como un perro lame la mano del amo. Postrarse en homenaje y reverencia. Besar como un perro lame la mano de su amo. Ahorita voy a regresar a eso del perro porque me llama la atención cotejado con otros pasajes en la Biblia. Pero aparte nos pide que le adoremos en espíritu y en verdad. No lo podemos adorar con nuestro cuerpo, porque esa no sería una adoración que llegaría efectivamente. No nos está pidiendo adórame con tu cuerpo, porque mi cuerpo al rato se muere. Entonces, si bien claro que mi cuerpo y lo que hago con él tiene que honrar a Dios, pero nos pide que le adoremos en espíritu y en verdad. Si yo lo adorara con el alma, que es donde están las emociones, entonces si estoy de buenas lo adoro y si no, no. O nos pasa a veces que dices, ay no, sí, yo amo a Dios y doy todo por Él, y al rato algo pasó y se te olvidó. Entonces esa adoración tal vez salió de tu alma, de tus emociones, pero no salió de tu espíritu. Recuerden que Adán no vivió, ya estaba la carnita y todo, pero hasta que Dios sopló sobre él su aliento de vida. El adorar en espíritu es adorar vivamente. Es alguien vivo adorando. Espíritu proviene del griego pneuma. Pneuma, con acento en la E. P-N-E-U-M-A. Significa corriente de aire, respiración, aliento, espíritu. Y verdad proviene del griego aletheia. Aletheia, que significa verdadero, sin esconder nada. En otras palabras, es ser auténtico y no hipócrita. ¿Te acuerdas cuando Jesús criticó
a los, se me fue el nombre, eh, a los, se me fue, los criticó por ser hipócritas, por ser sepulcros blanqueados. Ahorita le digo el nombre porque se me olvidó. Dice, siendo honestos, reales y transparentes, dándole la gloria al único que se la merece, que es nuestro Señor Jesús. Y vemos en Mateo 23, vámonos a Mateo 23, por favor, para que lo leamos. Mateo 23. A los fariseos y a los escribas. Los fariseos y los escribas eran gente que sabía mucho de Dios, eran celosos de la obra. Sin embargo, ponían cargas muy pesadas en la gente. Y por eso cuando Jesús los confronta, les dice hipócritas, sepulcros blanqueados, es decir, están muertos por dentro, pero blanqueaditos. Parecen estar vivos, pero están muertos por dentro. Y Jesús fue muy específico, muy drástico. Me animaría a decir hasta hostil con los fariseos y los escribas. ¿Por qué? Porque profesaban saber mucho, pero no lo hacían. Mateo 23 dice, Mateo 23:1 estoy leyendo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni un dedo quieren moverlas. Estos hombres ponían cargas muy pesadas, ponían mandamientos, ponían cosas muy difíciles, cargas sobre la gente que ni ellos cumplían, que ni ellos podían hacer. Y tenemos que tener mucho cuidado de eso, porque cuando somos hipócritas podemos caer en hacer lo mismo, en agarrar a bibliazos al hermano que tienes en cosas que ni tú logras hacer. Por eso Jesús les decía, hazle caso a lo que te están diciendo, porque ellos conocían la palabra de Dios, pero no hagas como ellos hacen, que ponen cargas pesadas sobre los demás que ni ellos pueden cumplir. Es bien peligroso esto como hijos, como hijas de Dios, porque hay veces que les pasa o nos pasa con los hijos, que les pones cargas muy pesadas que ni tú puedes cumplir. Y eso es ser hipócrita a la hora de adorar a Dios, a la hora de querer rendir, actuar como un perro que lame la mano de su amo con Dios. Es importante el no ser hipócrita, el que no me hinque yo a Dios nada más cada que me ven. Que estoy en la iglesia, empieza la alabanza ya y me hinco enfrente de todos y hago mi desparrame, pero llego a la casa y no oro ni por mis hotcakes. Eso sería ser hipócrita, ser sepulcros blanqueados. Entonces es importante que sea en espíritu, para que no sea con emociones, para que no sea con mi cuerpo, para que sea en mi espíritu, que es el que se conecta con Jesús y con el Espíritu Santo, mi espíritu, y que sea en verdad, no con hipocresía. De nada sirve que nos pongamos cargas pesadas tú y yo, de nada sirve que seamos como los fariseos, como los escribas, que ponían estas cargas, que aparentemente sabían mucho, pero de lo que sabían nada llevaban a cabo. Hermanita que estás oyendo este tema, qué importante es que si eres cristiana, que si eres una hija de Dios, si hay un hijo de Dios viendo esto, sepamos que tenemos que ser reales, que tenemos que ser genuinos, que nuestra adoración sea verdadera. Te decía que había otro pasaje que tenía que ver con esto del perro que lame, como un perro que lame la mano de su amo. Un perro, por eso se le llama el mejor amigo del hombre, porque lo puedes regañar porque se hizo pipí en la casa y al rato otra vez te va a buscar y va a estar a tus pies y se va a acostar a tus pies. He visto perros que los amos los patean todo el día y de todos modos van y se acuestan a los pies de sus amos. Hay amos que ya les estorba el perro porque ya quítate, porque todo el tiempo lo traen en las patas, en los pies. Y es porque el perro sabe ser fiel a esta manera. Dios es lo que busca de nosotros,
alguien fiel, alguien que se sepa acostar a sus pies, hincar a sus pies, doblar ante él, lamer la mano de su amo. Si recuerdas la historia de Gedeón, cuando Dios llama a Gedeón para que libre al pueblo, Gedeón pone 1000 peros, ¿no? Y vemos de Gedeón que pedía comprobaciones y pedía, no, es que confírmame, seré yo de veras. Y vemos toda esa historia. Pero más adelante, después de que Dios le confirma 20 veces y que le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás al pueblo de los madianitas, una vez que Dios le confirma, Dios le reduce el ejército. Eran alrededor de 3000 y le reduce el ejército a 300. La Biblia no dice contra cuántos madianitas se estaban peleando, pero la mayoría de historiadores coinciden en una cifra que va más o menos en los 700,000 madianitas. La Biblia solo dice que la arena, que los camellos, los puros camellos, eran como la arena del mar. Y de acuerdo a los historiadores eran más o menos unos 700,000 madianitas. 3000 contra 700,000. Después Dios le dice que reduzca el ejército a 300. Y tú oyes 300 y tal vez te acuerdas de la película, ¿no? ¡Au, au! Pero no, les quitó las armas. Pero lo que me llama la atención es que la manera de identificar cuáles 300 eran los que iban a ir a pelear fue que los llevara a un arroyo a tomar agua y los que lamieran el agua como perro, a esos eran los que se iba a llevar. ¿Por qué? Porque Dios sabía que ellos le iban a poder dar la adoración a Él, el crédito a quien lo merecía, para que no regresaran diciendo, uff, ¿ya ves? 300 contra 700,000, ganamos, papá, fuimos nosotros. No, para nada, era Dios. ¿Sabes cuál fue la técnica ridícula que usó Dios? Les dio unos jarrones y unas trompetas y les dijo, rodeen. 300 contra 700,000 y les dijo rodeen. Yo me imagino que pues uno acá, uno allá y uno allá. Y sí, la Biblia dice que se partieron en 4 flancos. Y pues uno acá, un bonche allá, un bonche allá, un bonche acá. Listo. Después a la de 3 van a gritar por Jehová y por Gedeón. Por Jehová y por Gedeón. Ya no les quedaba más que obedecer. Dios ya había demostrado que Él era fiel. Dios ya había demostrado que Él los estaba enviando. ¿Qué les quedaba? Obedecer. Y empezaron a tronar los jarrones y a gritar por Jehová y por Gedeón, por Jehová y por Gedeón. ¿Sabes qué pasó? Los madianitas se confundieron tanto que se empezaron a matar entre ellos. A veces eso suena ridículo. Pero ¿sabes por qué a veces Dios actúa de maneras ridículas? Para que cuando llegue la victoria, cuando llegue la conquista, no haya de que a Chuchita la bolsearon. No haya de fue por mis fuerzas o fue por mis méritos. Líder que me escuchas, ama de casa, mamá, jefa de empresa, jefe de empresa, papá. Tenemos que saber que la conquista viene por mérito de Dios, pero siempre y cuando uno se agarre de Él. Dios es el que trae la victoria, pero necesitamos ir con Él. Necesitamos que Él sea nuestro estandarte, necesitamos confiar en Él, necesitamos adorar a Dios, necesitamos saber que Él es quien nos respalda y necesitamos saber que nuestra fortaleza viene de Él. ¿Qué te parece si oramos para ser fortalecidos el día de hoy? Porque la Biblia dice que cuando yo soy débil, entonces con Él soy fuerte, porque Él se fortalece en mis debilidades. Así que hoy vamos a terminar orando para poner en manos de Dios las cargas que podemos llevar tú y yo y permitir que Él se fortalezca en nuestras debilidades. Permitir que Él se crezca ante esta situación y nosotros menguemos. Oramos para poner y reconocer que de Él viene la fuerza, que de Él viene la fortaleza, que aunque esté cansado, si yo me siento sobre la roca, voy a tener ánimo, voy a tener victoria. Hermana, no sé qué estés enfrentando en tu casa, no sé si la situación esté bien o mal, cualquiera que sea el caso, Dios es nuestra roca, Jesús es nuestra roca, nuestra fortaleza, de Él viene. Así que vamos a orar para pedirle que hoy nos recuerde, hoy nos fortalezca y nos aliente y nos anime. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, hoy te damos gracias
porque una vez más nos recuerdas que tú tienes el control, que tú eres quien provee fuerza en medio de las batallas, que tú te fortaleces en nuestras debilidades. Y Señor, la situación actual nos ha hecho recordar lo débiles que somos, lo endebles, lo frágiles. Pero en medio de esta situación queremos ser un reflejo de ti. Te suplicamos que nos sigas permitiendo ser un reflejo de que tú eres nuestro estandarte. Queremos que eso se note con cada persona con la que tengamos cualquier tipo de contacto, con cada persona que nos oiga, por cada mensaje que mandemos, que se note que tenemos tu paz, tu consuelo, tu gozo, tu reflejo y tu fortaleza. Señor, hoy reconocemos que a veces hemos flaqueado, que a veces ha costado mucho trabajo, a veces nos hemos sentido cansados, a veces hemos querido tirar la toalla. Pero Señor Jesús, hoy reconocemos que nuestra fortaleza viene de ti y te suplicamos que tú renueves nuestras fuerzas. Hoy recordamos que eres tú quien pelea la batalla. A nosotros nos toca ir junto contigo y pelearla así también, pero eres tú quien trae la victoria. Los milagros te tocan a ti. A nosotros nos toca adorarte con un corazón honesto, no hipócrita. No queremos ser como los fariseos, como los escribas, no. Queremos ser genuinos, queremos adorarte como un perro a su amo, en espíritu y en verdad. Señor, recíbenos el día de hoy, recibe nuestra alabanza, nuestra adoración. Señor, recibe nuestro corazón contrito, humillado, sabiendo que hemos fallado. Pero hoy recargamos nuestras fuerzas como líderes, sabiendo que tú vas con nosotros. Te amamos, Señor Jesús, y te damos gracias porque podemos ver fácilmente que no nos has soltado. Perdónanos si perdimos la brújula, si se nos olvidó que eras tú quien iba enfrente, que eras tú quien detenía al enemigo y lo sigue deteniendo, que eres tú quien abre los mares para que nosotros pasemos, quien quite el obstáculo, que nos ayuda a librarlo, que eres tú, el gran yo soy. Te amamos, Dios, te amamos, Señor Jesús, y en tu nombre oramos. Amén y amén. Hermanitas, muchísimas gracias por estudiar la palabra junto conmigo. Nos vemos la siguiente semana y que Dios les bendiga.